hoy que nos va a acompañar una amiga de la casa para entrar más a fondo en este tema, Eddie. Claro que sí, en el día de hoy nos acompaña nuestra amiga, la abogada de Hello, Suki Yard. Ella maneja perfectamente el tema cuando se dan estas riñas en la calle, cuando se dan este tipo de eventos agresivos en la vía pública, pues cómo manejar la situación, cómo puede intervenir el ciudadano común ante una situación. Bienvenida. Bienvenida, Suki. Gracias Por Suki. acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Has visto el video desde todos los Sí, ángulos, sí, dentro de sí. tu expertise, Suki Yard. La verdad es que es lamentable este tipo de situaciones que pasan y que se convierten en una realidad cada día en nuestro país, más frecuente, más constante. Yo creo que los niveles de tolerancia a los que hemos llegado como sociedad verdaderamente son preocupantes porque no tenemos. Entonces es una lástima todo lo que se dio, el suceso. Para un ciudadano, en algún momento de esta sociedad, es mejor agarrar un teléfono y grabar que intervenir o jugar un papel para calmar la situación que se esté dando. ¿Qué debe hacer tú, dentro de tu experiencia como abogada, un ciudadano para intervenir, sin embargo, para tampoco estar como involucrado en una situación legal? Correcto. ¿Cuál es nuestra ¿Cuál responsabilidad? es correcto, Mira, nuestra responsabilidad como ciudadanos? Si lo vemos desde la perspectiva legal, desde la materia constitucional y lo que establece la norma penal, todos los ciudadanos de la República de Panamá que tengamos conocimiento de un ilícito, de una conducta delictiva, tenemos esa obligatoriedad de denunciar. Okay. Eso es una obligación que desafortunadamente, como todo en nuestro país, nos hace falta docencia en muchas cosas. Claro. Y las personas desconocemos que nosotros podemos, a través de una llamada, aquel que denuncia un ilícito, una conducta penal, no tiene la obligatoriedad de demostrar o comprobar el hecho, pero sí la obligación de denunciar. Ahora bien, Suki, tú estuviste pues muy involucrada con el tema del señor que falleció a manos de Soy un la conductor. abogada Eres la actualmente, abogada. sí. Es De un la tema- situación de Arriján, Sí. el Ahorita mismo- pasajero de bus. Sí. En tenemos un tema ahora acá con otra persona que fallece también de una manera similar. Sin embargo, estamos hablando de muchas personas involucradas. ¿Cómo se maneja en este caso, ya que hay muchas personas involucradas, el tema legal de las personas que tienen que llegar a declarar, de las personas que están involucradas directamente y de una manera indirecta? Bueno, la norma establece y le da responsabilidad penal a cada participante. Ahí se tiene que observar quién fue el autor intelectual. Ahora hay que entrar a hacer una serie de investigaciones, cuál es el golpe y si se puede delimitar que le causa la muerte al joven lastimosamente. Si había... Y hago una comparación en el caso del señor Domingo, que también fue muy lamentable, la intención que tenía la persona verdaderamente de quitarle la vida. Si ustedes me preguntan a mí, en esto que nosotros estamos viendo, en este lamentable suceso, había una intencionalidad real, clara y pura. Yo he escuchado los videos, he visto todo lo que dicen. El joven se traslada de un punto a otro y aún así se llama a más personas para que lo golpeen. Entonces eso me indica a mí que hay una intención. Lo que hay es que delimitar ahora qué tanta participación tiene uno u otro de los que participaron en este lamentable suceso. Y es una pena que Claro. nuestro país tenga penas tan irrisorias ante un escenario como este. Suki, la persona que filma también podría estar involucrada y a la vez estas filmaciones se pueden utilizar como prueba. Lo que pasa es que esa esa grabación, que debo entender que evidentemente la hace un ciudadano, se convierte en un hecho público y notorio. Claro. O sea, claro. no se da en que yo te grabé porque tú estabas haciendo algo y tú O en me diste privado, permiso. o a escondida. Exacto. Es una situación que es pública y notoria y por consiguiente va Se a puede entrar utilizar. al debate y tiene que pasar ante un juez de garantía para que el juez de garantía determine la legalidad y pueda hacer una diligencia que se le conoce igual como fijación Una de pregunta, imágenes. Suki. Yo estoy en esta situación, o ponte que nosotros somos un grupo y Rosetta es afectada, yo soy su amiga. ¿Qué pasa si yo cometo una omisión? Es decir, porque es que hay un amigo defendiendo a otro. Hay varios escenarios y lo poco que se ha escuchado. ¿Tengo yo que meterme una pelea? Porque es que resulta que yo tengo que defenderme a como dé lugar al aceptar meterme a una pelea. Entonces, no sé si me explico con lo que trato de decir. O sea, sí. O sea, la situación ya se presta. Si yo estoy viendo que a Rosetta le están pegando, yo me tengo que meter. Involucrar. Pero yo también quiero involucrar en el problema al final de todo.
Claro. O sea, ¿qué sería lo ideal? ¿Dejar que maten a No, Rosetta no. o me tengo que meter pero también aparezco dentro de un video? ¿Sabes? Porque llamar a la policía no te va a Pero, garantizar que pe- lleguen. es ok, complicado ok, el tema de las peleas, ¿cierto? Apareces dentro de un video Ajá. haciendo ¿qué? Pegando, defendiendo, en teoría. O sea, lo que Ajá. pasa, vamos a hablar de la postura de la defensa propia. Correcto. Ajá. Lastimosamente en nuestro país Legítima defensa. se entiende que esa legítima defensa tiene que haber una proporcionalidad. Es decir, si yo estoy en una riña y yo golpeé a la persona porque me estaba defendiendo, existe una proporcionalidad. Pero si yo estoy en una riña y yo saco un arma de fuego y le disparo a la persona que no tenía arma y que lo que estaba era golpeando, no existe una proporcionalidad. En el escenario que tú acabas de mencionar, fácilmente yo como amiga me puedo meter a defenderla o tal vez a tratar de apaciguar la situación. Pero vengo yo y ni siquiera le hago un daño a la otra persona, entonces estoy involucrada. pero claro, vas a quedar involucrada en una situación Por eso mucha que gente no se lastimosamente... mete. Otras sí. Ok, es que no es un tema, ojo, no es un tema de no me meto, no me meto, es un tema de actuar rápidamente. Llama a la policía. Son segundos, claro. Exacto, o sea, porque es un tema de que en un momento, tal vez el joven que se metió a defender a su amigo si- también pudo haber terminado asesinado. Puede ser perjudicial para el caso de que en este momento de investigación salga yo, que estuve involucrado en el tema, y lo exponga públicamente, ya sea en redes sociales o salir a hablar en la televisión de esto. ¿Esto se puede usar como una prueba o no? ¿O qué pasaría en este caso, Suki? Mira, yo vi ciertas declaraciones que hizo el joven y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso Claro. de las cosas que emitimos en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque reitero, las redes sociales son públicas y en algún momento un tipo de declaración se puede malinterpretar y puede... Las personas que están involucradas en procesos penales tienen el derecho de no hablar en su contra. Entonces, ¿qué emites, qué comentario estás diciendo que no te puede crear una situación jurídica O culposa. verdaderamente que te va a comprometer y te Tener va a vincular cuidado. a Puede un proceso? utilizarse eso en una corte. Claro, lo que pasa es que lo primero que hacemos en red, nos pasó algo, hablamos, y estas son situaciones delicadas. Entonces, ahí el Ministerio Público va a investigar, va a hacer las adecuaciones y yo estoy segura que va a investigar la responsabilidad que cada una de las personas que Eso- participaron de ese lamentable hecho tienen responsabilidad Eso es penal. lo que escuché, o sea, es decir, hay que investigar a cada Sí. uno por separado, Sí. aunque haya sido y se haya visto colectivo, Sí. por la participación, ¿no? Yo creo que eso es Lo que pasa es que legal, eso se le ¿no? conoce como hay que individualizar a las Claro. personas. Correcto. ¿Quién Ahora, es? Correcto. Suki, ¿qué papel juega entonces la policía en esto? Muchas personas dicen que, pues, que la policía capaz no llegó a tiempo, que lo llamaron. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Miren, hay dos escenarios, ¿no? Y yo siempre digo, soy muy respetuosa de la Policía Nacional, pero hay una realidad en nuestro país. A veces se hacen llamadas falsas y de Sí. repente la Policía Nacional, no está pasando nada. O a veces con escenarios como este, demoramos en llegar o la policía demora en llegar. Pero yo quisiera que más que la Policía Nacional, porque claro, ellos tienen que actuar en el acto. Apenas reciben una llamada, les guste o no a que sea falsa, una llamada de auxilio. Inmediatez. Su inmediatez, su reglamento. Claro. Es más, estamos hablando de proteger y servir. Tienes que actuar en el acto. Pero nos encontramos también que es una falla del Estado, ¿ah? Que no hay unidad, no tienen el transporte. Son varios elementos que pudieran estar sucediendo, pero tiene que Que son existir momentos de vida o una- muerte. Exacto, tiene que existir una Y el inmediatez. centro de vigilancia, las cámaras que están desplegadas por Bueno, toda la capital. les va a Ayer servir. Choliquiti hizo el ejercicio, y les va a perdona que me servir. meta, Suki. Ayer Choliquiti hizo el ejercicio. ¿Cuántas cámaras de vigilancia Se veían. pudiste encontrar? Creo que había una en el casino, afuera del casino. Habían dos en el casino, pero en la vía pública no había. O sea, hay que, Solo la de los semáforos. lo que se veía, No había. no, O solamente sea, la de los locales. vamos a Hay que ver. ver si estaba escondida o está en algún lugar. Habría no que ¿Se ver. le puede sabemos. exigir a los Ahora, locales Suki, comerciales, Suki. Suki? Yo voy a ese punto. Quería ¿Cuál que- es la responsabilidad? Y siendo muy respetuosa, seamos respetuosos, ¿cuál es la responsabilidad del local donde se dio la situación? Porque yo tengo entendido que el hecho empezó dentro del local. ¿Qué hizo el local? ¿Qué hicieron las personas que estaban ahí en el momento que se dio la situación? Bueno, no ellos salen, tienen los locales. ellos lo- salen es que- a la es vía que- pública. Es que lo que pasa ellos es salen que a la calle y se enfrentan en el medio de la calle. Lo que Pero hay pasa es que responsabilidad sí, para avisar a la pero autoridad. ¿dónde? Exactamente. Porque no es lo mismo que Porque- Suki Yard y Natalia llamen a que, Ahora, oiga, soy gerente de tal lugar. Exacto. Hay una Y hay una riña. situación. Ahora, Suki, y Claro. los locales adyacentes,
supuestamente que están allí, que tienen cámara, se le puede exigir Claro. a esos Sí, claro, locales el que Ministerio presenten las Público- cámaras como Claro. evidencia. El Ahora- Ministerio Público tiene que ahora, oficiar a los Suki. diferentes locales y los locales tienen la obligación de brindar la mostrar las información. cámaras. O sea, de Ok. presentar el Suki, pietaje. Sí, sí. digamos, el abogado que va a defender a la persona que, entre comillas, supuestamente pudo haber sido el causante por sus golpes de la muerte, puede utilizar algunos elementos. Suki, la prontitud de una patrulla, la prontitud de una ambulancia. Creo que el ciudadano no fue directamente al hospital, fue A su casa. a su casa. Todos esos tipos de elementos podrían ser utilizados para que el caballero en defensa diga, hey, esta persona quizás no tenía que haber muerto. No, fue O sea, el procedimiento. ¿O sí? Entendamos algo. Nos guste o no, toda persona que está sujeta a los rigores de un proceso penal tiene derecho a un abogado. Claro, claro. De forma gratuita, que lo dé el Estado o que ellos lo puedan pagar. Por eso estoy y el consultándote, trabajo Y el trabajo de los abogados Es defender. ahorita con el sistema penal acusatorio es tener una defensa activa, una participación activa en el proceso. Él va a buscar los sustentos o los elementos a Claro. su favor que le colaboren a Claro. su representado. Sin embargo, nosotros no podemos o no se puede pretender que lo que pasa es que después el muchacho se fue, va a haber un informe de necropsia. El protocolo de necropsia va a determinar cuál fue la causa Correcto. verdaderamente que le causó la muerte lastimosamente al joven. Y en base a eso, yo estoy convencida que el Ministerio Público y abogado de víctimas, Una y cosa es más. una recomendación, si Ajá. me permiten, que lo doy a los familiares, que se constituyan en querellantes dentro del proceso. Y que tienen que ir. Si tú tienes golpes, Porque si tú ¿cuál es la tienes- diferencia Lo que pasa entre es que denunciante y ahí querellante? voy. Lo que pasa es que muchas veces las personas que son víctimas de delito, porque están sujetos a un proceso, no quieren constituirse en querellante. Tienen que ir. Y una cosa es que tú seas víctima y otra muy diferente es que tú en tu condición de víctima te conviertas en querellante para poder tener voz Necesito- y voto. Necesito preguntar algo. Sí, voto. Ante una Querellante. situación como esta, Suki, que había muchas personas involucradas, los actores ante una persona que fallece de la pelea, ¿cuál es la posición del órgano judicial con ellos? Ellos están en este momento aprendidos, ellos están en este momento Investigados nada más. investigados, están Ok. en sus Ya han sido casas. llamados. Vamos a Ya entender. los habrán llamado. Vamos a entender el procedimiento y los intervinientes. Por favor. El órgano judicial es el ente que controla todo el entorno de las investigaciones, los jueces de garantía, jueces de cumplimiento, tribunal de juicio, apelaciones. Ese es el órgano judicial que tiene una función, que no es como antes cuando teníamos el desastre, y perdonen que los abogados defensores del inquisitivo que lo diga, el desastre del inquisitivo. Ok. Los jueces de garantía del órgano judicial no puede investigar, no puede actuar. Ellos controlan las actuaciones del Ministerio Público. Es el Ministerio Investiga Público. el Ministerio Público. ¿Qué pasa? Las personas van a ir a una audiencia, yo lo digo con mucho respeto, yo no les llamo audiencia combo, para mí son audiencias de solicitudes múltiples, en donde se van a individualizar a las personas, saber quiénes son, en donde se va a imputar los cargos, es decir, se va a vincular a la persona penalmente a un proceso. Puede ser que haya pluralidad de imputados, como es una riña tumultuaria, que haya pluralidad de imputados y finalmente se le van a establecer las medidas cautelares. La República de Panamá tiene 10 medidas cautelares, 10. La última de ellas es la detención provisional y tiene que existir una proporcionalidad con el delito que se cometió. En este caso estamos hablando que una persona perdió la vida. Y perdió la Ok. Y vida. ahora, y en este proceso, las personas simplemente que pueden estar o no involucradas, pueden salir del país, pueden irse. ¿Qué No, pasa? por eso, como hay una de las medidas cautelares que establece el Código de Procedimiento Penal es la prohibición de salida del país, la gente lo conocemos así coloquialmente como firmar cada cierto tiempo, casa por cárcel. Te tengo una pregunta, Suki. ¿Por qué para mí es importante la presencia policial al inicio? Yo estoy segura de que muchos de ellos están capacitados para esto. Cuando se da una pelea, ellos saben como profesionales que eso no queda ahí. Si ellos hubiesen podido estar, porque no sabemos las circunstancias, recibieron llamada quizás posteriormente, pero cuando se da eso, ellos hacen una dinámica como
como policías donde van separando o se los llevan a todos, pero ellos saben que en algún momento vuelve el encuentro. Correcto. Y yo he visto cómo se maneja la logística de unos acá, luego los otros se El llevan para bando otro allá. lado, o si no van siguiéndolos hasta donde uno tiene que ir a agarrar el bus, porque ellos saben que eso vuelve a ocurrir, porque no sabemos si en la primera parte de la pelea no hubiese ocurrido Con la nada. seguridad del local. Fue entonces en la segunda, en la seguridad del local también. ¿Qué crees tú como abogada, viendo la escena, sin más, solo la escena, qué falló ahí? Bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo no puedo decir que el fallo netamente le corresponde a la Policía Correcto, Nacional. no, claro, no. Ahí, y reitero, ahí hubo una intencionalidad de las partes que agredieron al joven. ¿Y dónde usted lo ven? Es mi criterio personal como abogada. ¿Dónde ustedes lo ven? En el hecho de que la riña no termina en sortis y ellos siguen al muchacho. Y llaman refuerzos. Ellos tenían la intención, y perdónenme Como una que lo cacería. diga, exacto, tenían la intención de matarlo. Así lo veo yo. Suki, para brindar un desarrollo más completo de este tema, vamos a unir en este momento a Gilberto Toro, sociólogo, para que nos hable un poquito acerca de lo que viene siendo el comportamiento de los seres humanos en la sociedad actual. Investigador social aquí con nosotros. Gilberto, quiero que por favor Bienvenido. nos digas tu opinión referente a este suceso. Buen día, saludos. Buenos días, Gilberto. Hello Buenos desde días. Colón. Hello. Gracias por acompañarnos, Gilberto. A ustedes por la invitación. Saludo. Bien, esto yo voy a hacer una relación directa con el día que hoy se conmemora y que tiene que ver con un suceso fatídico que termina poniendo en evidencia todas las deficiencias de unas trabajadoras en una fábrica. Y esto hace que salga a la luz todas esas violaciones de derechos de las mujeres que se estaban dando, sobre todo en el tema laboral. Así es. Hoy se conmemora. Sin embargo, hay quienes celebran. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se van dando las cosas como por costumbre o por práctica, se va perdiendo de vista el origen de la situación. Entonces, hoy, cuando debe ser un día en que debemos nosotros, todos, mostrarnos respeto por ese momento que sucedió y en lo que termina, hay quienes hoy tienen celebraciones. Entonces, ¿qué sucede allí? Eso es lo que llamamos nosotros los rastas, caer en la trampa del sistema. Entonces, cuando hoy debe ser un día de reflexión y análisis, y qué bien que ustedes están tocando ese tema, porque miren, en un principio, para lo del conflicto en la pelea, hubo ganadores y perdedores. Si no se hubiese dado un muerto, unos ganaron y otros perdieron y hoy estuvieran celebrando. Como se da un muerto, el relajito se pone en serio. Y lo que estamos viendo aquí es que lamentablemente nuestra sociedad está aprendiendo a que aquí celebra el ganador y llora el perdedor. Y eso se está convirtiendo en una práctica yo la he estado observando, muy continua y sobre todo, más aún, cuando en primera instancia, lo que vemos con ese grupo de la pelea, ahí se ve lo que es el comportamiento o el efecto manada. Yo les aseguro que ninguno de los participantes, solitario, solo, completamente solo, es capaz de demostrar todo lo que sale ante la cámara. Wow, qué Pero, interesante análisis, Gilberto. Y es al interesante. Al estar en grupo, sale lo que es el comportamiento de la hiena. Claro. La hiena sola anda con la cola metida entre Así las es. piernas. Así es. Pero apenas andan más de 10 hienas, son capaces de despedazar a un león. Claro. Es correcto. La hiena sola es cobarde. Correcto. La hiena necesita Correcto. de la compañía para poder atacar. Ahora de, bien, de manada. Muchas gracias. Pero Gilberto, por estar ¿cómo ahí. se contrarresta, Gilberto, Claro. esa actitud? O sea, ¿cómo se contrarresta? Porque si yo agarro fuerza, así cuando la situación es colectiva, entonces, ¿qué mensaje se le puede dar para contrarrestar esa parte? Y ¿Eso ya va en el grupal, valor, grupal. en la educación? Necesito ¿En decir qué va una eso? cosita. Gilberto, según las declaraciones que escuché de uno de los implicados, hablaba de que los otros llegaron en un automóvil, o sea, no era la misma gente que se movió desde el establecimiento, desde el local comercial, sino que llegaron de otro lado. Refuerzos. Como refuerzos. Gilberto, adelante, amigo. Ustedes acaban de dar la respuesta. Eso es llamar refuerzo, acudir, pedir ayuda, porque definitivamente
estaban seguros que tenían poder tener un lado más débil que el otro. Entonces, definitivamente, a pesar que el lado atacado era minoritario, pero podía ser más fuerte, más aguerrido y todo lo demás. Aquí el asunto es, y saben lo que pasa cuando uno tiene que entrar en estos temas de análisis, es que a uno sí le gustaría entrar en un análisis de reforzar la conducta positiva, de estimular todas las acciones positivas, porque le voy a decir, ustedes saben lo que es el doom surfing. ¿Lo han oído hablar? El doom surfing. Ajá. Ok, ese doom surfing es como la gente que entra en las redes, pero solamente para buscar malas noticias. Claro. ¿Y qué sucede allí? Se ha generado una enorme, pero enorme adicción de una audiencia en las redes principalmente, que solamente navega buscando videos, audios y noticias negativas. Entonces, cuando ustedes me preguntan a mí cómo se refuerza eso, miren, aquí el tema aquí es que al ver el lado contrario, el lado positivo, el lado oscuro, es numeroso versus donde se señalan las cosas positivas. Me ha gustado enormemente cómo ustedes han estado resaltando el heroísmo, resaltando esa empatía que todos debemos de sentir cuando vivimos en sociedad, de verse en el lugar del otro y no ver como que eso no es asunto mío, eso no me toca. Ustedes han hecho esos puntos clave. Un hospital, una clínica privada que abrió sus cuartos de urgencia para atender a todos esos heridos y posteriormente canalizarlos a su debido, al punto que donde deben ser atendidos. Todas esas cosas son puntos clave que hay que resaltar. Gilberto. Si lo ignoramos, ¿saben qué pasa allí? La motivación queda tan pobre. Gilberto, yo no lo vuelvo a hacer. me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué actitud yo debería tener frente a una situación de euforia de esa manera? O sea, yo estoy con un grupo de amigos y veo que a otro lo están golpeando. ¿Cómo yo mantengo el control? Eso viene de quién me lo enseña. O sea, ¿qué base yo debo de tener para actuar de esa manera? Porque es que cuando tú ves esa acción como que, tú sabes, tu instinto es defender, pero tienes que pensar, pero si pasa algo, pero si matan a alguien, eso no ocurre. Natalia, ¿Ah? y que le pregunto a Gilberto, eso se contagia, la rabia, la agresividad, las ganas de pelear, porque estoy viendo que otro está peleando. Yo no tengo vela en el entierro, pero yo me meto a tirar puñetes también. Sí, la euforia colectiva. Gilberto. Ahí entra claramente lo que es la adrenalina. Correcto, por eso, ¿cómo un ser humano lo abstiene? ¿Cómo se frena eso? O sea, ya esto tiene que ver con la hormona, esto tiene también que ver con tu sentido, si eres hombre, si eres mujer. Ustedes saben que detrás de un cobarde hay una persona súper valiente, y detrás de un súper valiente hay un cobarde. Sí. Eso está comprobado. Si ustedes provocan a una persona pasiva y la empujan, y la empujan, y la empujan, esa persona termina cometiendo actos que jamás había pensado que lo podía hacer. Wow. Igualmente pasa con el valiente, sé que se jacta de ser superhombre en un evento, en una situación crítica real, es el primero que sale corriendo. ¿Ven? Entonces aquí, y sobre todo en el grupo, no se vale quedarse atrás, porque posteriormente el grupo va a pasar la factura. Correcto. Así que hay una presión fuerte, sí. Gilberto, me gustaría preguntarte acerca de la importancia de controlar la ira, de la gestión de nuestras emociones, como desde la primera infancia se deben reconocer las mismas y saber manejarlas para que en la adultez no pasemos por estos momentos, ¿no? Cumbres. Rosetta, eso que tú mencionas, lamentablemente, que tiene que ver con la inteligencia emocional, lo que menos nuestros padres nos alimentan. Y los padres están alimentando, y cada vez peor, porque los valores se están dejando de practicar, las buenas costumbres se están dejando de practicar. ¿Por qué? Porque afuera, como se conoce la selva de cemento, eso realmente, esas herramientas, esos valores, sirven de muy poco. Entonces, ¿qué sucede aquí? Wow. Estamos hablando de, yo recuerdo, y te estoy hablando de ya de años, que el primer pregón que nos daban a nuestros padres cuando íbamos a la escuela era: si te pegan, pega. Y no llegues tú maltratado, porque entonces vas a recibir más maltrato. O sea, el asunto es que el otro tiene que quedar peor que tú. O sea,
hay una contradicción, demasiada contradicción en lo que es esto de la sociedad humana, a tal punto que una cuestión es ser bien portado y otra cosa es ser mal portado. Ahora bien, Gilberto, te pregunto, y también por Suki que está aquí, en este caso, si ya como quien dice, la batalla había migrado a otro punto, donde las cosas habían quedado ahí, la intención de llamar refuerzos para seguir la batalla, para seguir castigando a esta persona, ¿cuál era la intención detrás de esto? Más que seguir con la riña, ¿había una intención de verdad hacerle daño profundo a esta persona? Suki y Gilberto, ustedes que pueden de repente dar más amplitud con esta pregunta. ¿Había la intención? Yo pienso que sí. Gilberto, yo ¿había la pienso que sí. intención de llegar a un daño Mucho más agravado. letal? Mira, yo Según tus difiero un poco investigaciones. de la compañera Suki, yo difiero un poco, yo pienso que no, sobre todo, ¿saben por qué? Porque el orgullo en una pelea es no perder, no perder. Ahora, si nos ponemos a ver en el punto de vista de la abogada Suki, lo que yo veo es que si alguien tuviera un arma de fuego, entonces hubiera soltado pala y no estuviera hablando de un muerto, estaríamos hablando de varios muertos. Pero creo que aquí el asunto tuvo que ver con una demostración de hombría a otro nivel, independientemente de lo que se puede estar hablando en los medios, que si grupo gay, que si esto y lo otro, pero aquí era como demostrar yo soy más hombre que todos ustedes. Y en este sentido llegaron entonces a fajarse como teníamos rato que no vemos ese tipo de enfrentamientos así, porque todo se resuelve ahora con pistolas. O sea, entonces, definitivamente, la intención para mí era no dejarse y no salir perdedor. Se le fue la mano en pollo, como se dice, pero definitivamente... Yo no lo veo de esa manera. Suki tiene su opinión también. ¿Y dónde Gilberto. lo veo? Vamos a hablar, en derecho hay algo que se le conoce el intercriminis. El intercriminis es el recorrido para llegar al delito. Toda esa planeación, cómo lo planeé, qué pensé, qué hice. Si hubiese sido un tema de demostrar una hombría, que yo gané una pelea, yo me quedo en un tú a tú. Tú y yo solamente. Pero desde que yo tomo un celular para llamar más personas para que agredan tal vez a 1, 2 y son 10, 15, mi intención no es demostrar que... Porque, o sea, no soy hombre, ¿no? Pero lo veo así. Si yo quiero demostrar que yo soy hombre, somos tú y yo. Claro. Pero yo, ¿para qué voy a llamar refuerzos? Es que cuando... Para mí la intención, y yo me mantengo en Bueno, esa pero es que la postura. explicación Tu de postura Toro, era pero acabar con la vida de la persona. Pero la intención de Toro matar. es interesante. Espérate. Él decía que detrás de un valiente existía una persona Cobarde, con y menos detrás de un valentía cobarde, un valiente. y de una persona con poca cobardía existía Bueno. probablemente un valiente encubierto. Quiero Es decir algo, interesante ambos Suki, puntos. y tu opinión es muy Sí. certera. Sin embargo, también dentro de lo de la pelea está el que se sintieron perdedores afuera de un área. Llaman refuerzos. Yo también puedo pensar que los tipos llegaron a pambinchar, a darle una puñera, una golpiza, Se les fue la mano. pero se les fue la mano en pollo. Y si las personas que llegaron hubiesen tenido un arma, o sea, pudieron haber pasado el escenario, ojo, el escenario pudo haber sido más grave. Y yo Claro. entiendo y respeto mucho Sí, claro, al porque- doctor Toro. Claro, porque él Entiendo, investiga el porque, claro, él es un comportamiento investigador, a sí claro, mismo, esa parte es yo la súper entiendo. Pero como válido. abogada. Pero Aparte. como abogada, desde la Claro. perspectiva penal, y bueno, los que me conocen saben, para mí, cometiste un delito, tiene que haber una sanción. Claro. ¿Por Ok. qué? Porque tú no te mediste. Esa conducta de agresividad, tú no la mediste. Bajo los efectos del alcohol también sea, puede también... Wow. Bueno, te despedimos, Suki. Gracias Gracias, por de estar verdad. con nosotros en este día, por tu valiosa contribución siempre. Sí. Y de verdad que enaltecemos la labor que haces en la sociedad como mujer. Gracias. Claro. Y un solo pequeño comentario, estoy de acuerdo con la participación del doctor Toro cuando entró y él decía, hoy no tenemos que, hoy no celebramos nada, hoy conmemoramos Claro, la lucha de conmemoramos. mujeres, que por Así es. mujeres que perdieron su vida, tú, Rosetta, tú, Nati y yo estamos aquí, somos Así es. profesionales, tenemos igualdad de condiciones y no estoy hablando de feminismo ni posturas extremas, hoy conmemoramos nuestras luchas y seguiremos luchando como mujeres. Eso. Con respeto, Así recordando es. esta fecha. Muchas gracias, Suki. Gracias Y a a ustedes. continuación tenemos la contribución de otro especialista, pero Toro, aprovecho para tu preguntarte reflexión. algo, Gilberto. Quería preguntarle algo a Gilberto Eddy, y es acerca, ¿consideras tú que hay escasez de límites en la sociedad, que ya no se le hace caso a las reglas, de que no estamos midiendo las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros actos?
Estamos ahorita mismo en una situación, yo diría, extrema de lo que es el laissez-fairismo, o sea, el dejar hacer. Y nos hemos perdido, sobre todo porque nos hemos acostumbrado ya, y sobre todo con esta generación, de ver cosas y vivir al extremo. Entonces, cuando ya uno camina en el borde, en los extremos, ustedes han visto, todo se ha superado, casi todas las cosas, la velocidad, la forma de hacer las cosas, el conocimiento, todo se ha superado a lo que era el siglo pasado. Cuando estamos frente a una situación como esa, lo que estamos viendo es que hay quienes, tanto los buenos como los malos, creen que ya no hay límite. Y sobre todo el límite se pierde, se lo ponen entonces, ahora la vara ha subido, Rosetta, la vara ha subido, sobre todo entonces de acuerdo a eso, ya entonces se mide lo que es la mediocridad. Entonces ahora los retos son mayores, pero definitivamente como somos seres humanos, lamentablemente siempre va a haber una tendencia preferible a los extremos y las situaciones negativas. O sea, que pareciera para otros hay un planteamiento que la humanidad ha empezado un proceso de autodestrucción. Primero, acabando con el planeta y por consiguiente consigo mismo. Muchísimas Gracias, gracias, Gilberto. Gilberto Toro, investigador social. Tu aporte siempre es importante para nosotros. Es un punto de vista totalmente amplio, profundo. Y más adelante también sería interesante entonces investigar si esa palabrita que dice no te dejes, te pegan, Tú pega, tiene mucho que ver al final con este tipo de resultados. Es que de verdad que con Gilberto Sí. digo, se nos queda corto el tiempo, pero yo recuerdo antes, cuando en la calle se decían, cónchole, cuando tú estás en Estados Unidos, tú te estás muriendo, la gente te mira y sigue de largo. La gente no se detiene. Estamos llegando a ese nivel de insensibilidad aquí en Panamá. Y mucha gente lo hace, especialmente a Estados Unidos, por temor No me meto, a quedar no me involucrado meto, a fondo esto de no algo. es mi problema. Sí.